Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Bienvenidos a su programa, estimados redescuchas de Libertades, en lo que es nuestro tercer programa de esta nueva época que tenemos en el programa de Libertades, un programa del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos un programa muy especial, muy interesante, en el que hemos convocado a investigadores, especialistas de otros países. Hoy estamos muy internacionales, sobre todo para tratar la naturaleza del tema, que es el de cooperación internacional sur-sur en el tiempo de la pandemia en el que nos encontramos el día de hoy. Antes de comenzar, como siempre, les recomendamos que nos sigan en las redes sociales, Libertades UG en Facebook y también en Libertades UG en Twitter, y que pues sigan las repeticiones que tenemos de Libertades en Spotify, en el podcast, y tanto en Radio Universidad de Guanajuato como en TVUG. Sin mayor preámbulo, me permito darles la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Jair Eduardo Restrepo Pineda, al doctor Luis Die y al doctor Miguel Vilches Hinojosa, a quienes me voy a permitir presentar y leer una breve semblanza para que ustedes, nuestro auditorio, conozca un poco más de lo que hacen ellos. El doctor Jair Eduardo Restrepo Pineda es egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira como administrador del medio ambiente, magíster en cooperación al desarrollo en la especialidad en movimientos migratorios y codesarrollo de la Universidad de Valencia, España, doctor con mención internacional en el programa de análisis y evaluación de procesos políticos y sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente realiza una investigación postdoctoral en bioética en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil. Su actividad profesional se ha centrado en la investigación y docencia en el tema de las migraciones internacionales, con especial énfasis en diversidad afectivo-sexual, identidades de género y la familia. Hace parte de los grupos de investigación de movilidad humana y conflicto avalado por la Universidad Tecnológica de Pereira y del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales GIES, avalado por Uniminuto, sede Bello, de donde es docente e investigador de tiempo completo en el programa de trabajo social. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros, Eduardo está en Colombia, me parece, y nuestro siguiente invitado, Luis Die, es doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Ha trabajado más de 20 años en investigación social, tanto en instituciones públicas como privadas, 10 de esos años en instituciones relacionadas con las migraciones internacionales y la diversidad cultural. Comenzó como profesor en la Universidad Católica de Valencia en 1999 y desde entonces ha colaborado con diferentes universidades públicas y privadas en España. En 2003 coordinó el Libro Blanco de la Cooperación Valenciana. En 2009 realizó su primera colaboración universitaria en Colombia. Desde entonces ha colaborado con universidades en México, Perú y Brasil. Desde 2006 ha participado cada año en una estancia de hasta 5 semanas con alumnos de prácticas del grado en Educación Social en comunidades nativas de la Amazonia peruana y en los cerros del Agustino Lima y la Puya, Santo Domingo, República Dominicana. Luis, bienvenido, muchas gracias por participar el día de hoy. Un saludo y muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias, Luis. Luis está en España, ya nos estaba platicando ahora del clima, del calor fuerte que hace allá en España, y también está con nosotros alguien de casa, aquí de la Universidad de Guanajuato, en México, el doctor Miguel Vilches Hinojosa, quien es, especialista en temas migratorios y es profesor de la Universidad de Guanajuato y miembro del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor Jesús Aguilar. Muy bien, muy contento de este programa de cooperación internacional.
Muy bien. Para arrancar y para que también el programa tenga un sentido pedagógico para nuestro auditorio, ¿qué es la cooperación internacional Sur-Sur? Si alguien de ustedes nos quisiera hacer una breve introducción sobre este tema. Doctor Bueno, Miguel. yo quisiera decir así muy breve, algo sobre la cooperación Sur-Sur, y luego mis colegas, mis amigos, a quien agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación, Luis Die y Jair Restrepo, para que ellos también puedan luego comentar. Debo decir, en primer lugar, que yo aprendí el tema de la cooperación internacional justamente con ellos dos, ¿no? Con Jair Restrepo y con Luis Die. Yo estuve con ellos en Valencia, en España, ahí los conocí. Realmente Luis Die fue nuestro director de algunos temas de investigación y ahí fuimos aprendiendo, digamos, in situ lo que significa la cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur tiene que ver con la solidaridad de los pueblos, la solidaridad de crear autosuficiencia por los países menos favorecidos del sistema internacional. Esta cooperación sur-sur se denomina así porque en un inicio la cooperación internacional para el desarrollo era impulsada por los países del norte hacia los países del sur. Entiéndase por norte, hay toda una discusión teórica y conceptual sobre este norte y este sur y sobre las causas por las cuales estos países son del norte y estos países son del sur. Pero entiéndase países del norte como los países ricos, como los países desarrollados, a mí me gusta decir como los países con altas concentraciones de capital y los países del sur como los países pobres, los países de la periferia, con los países en vías de desarrollo y que de alguna manera son los menos favorecidos, ¿no? Digamos, se pone la conferencia de Bandung de 1955, en donde 29 países, África y Asia, son los que empiezan a impulsar esta idea de que los países del sur también tienen que colaborar, también tienen que cooperar. Y ahí hay toda una serie de temas de movimientos de países no alineados con el proyecto capitalista o el proyecto socialista de los años 60 y 70, en donde ellos dicen, nosotros como países no alineados y como países olvidados de esta lucha hegemónica entre los países del norte, nosotros también tenemos una voz. Y la Conferencia de Buenos Aires de 1978 genera un plan de acción de Buenos Aires, en donde toda esta idea de que los países del sur también deben de colaborar es, digamos, el acta constitutiva de esta cooperación sur-sur. Eso para explicar un poco lo que significa la cooperación sur-sur en contexto y decir que, bueno, aunque nosotros hemos investigado y hemos participado en programas de cooperación sur-sur, también lo hemos experimentado y hemos visto que esto tiene efectos y tiene consecuencias. Sí. Luis, si gustas también ampliar el alcance que tiene este programa de cooperación internacional Sur-Sur, ya el doctor Miguel nos ha puesto una introducción sobre lo que representa este programa. Sí, encantado, pero me da cierto apuro el participar yo ahora porque creo que es Jair el que debería... adelante. No. Además, ellos dos lo saben con todo el cariño y además es de verdad sincero, no es pose. Jair, por favor. Adelante, Jair. Gracias, Luis. Pues creo que Miguel nos ha ilustrado muy bien lo que es la cooperación sur-sur. Básicamente, como él mismo digamos, lo decía nosotros, lo aprendimos a través de la experiencia cuando llegamos a Valencia hace ya creo que 10 años, más de 10 años.
que fuimos a estudiar a Valencia a través pues, de una beca que teníamos de liderazgo de estudiantes iberoamericanos. Básicamente la cooperación sur-sur es esa solidaridad entre los países, digamos, de la periferia, ¿no es cierto?, que tienen menos desarrollo económico, como decía Miguel, que tienen ciertos niveles de bienestar muy básicos y que de alguna forma reconocen que están desarrollando ciertas iniciativas que responden a esas realidades particulares, ¿no es cierto?, a esos contextos sociales, económicos, propios de las regiones de la periferia y que pues, se pueden compartir entre unos y otros países, permitiéndonos, digamos, encontrar salidas innovadoras, otras salidas no, digamos, aquellas que de alguna manera se imponen, ¿no es cierto?, desde los países centrales o aquellos que tienen, digamos, más poder económico, y que en la medida de esa cooperación sur-sur lo que se busca es esa solidaridad, ¿no es cierto?, y ese bienestar de las poblaciones, como les digo, reconociendo esas particularidades de cada uno de nuestros países. Muy bien, muchas gracias entonces. A ver, yo respecto a lo que han comentado mis amigos, vamos a ver, yo me quedé un poco descolocado cuando Miguel me comentó esta participación en un debate sobre la cooperación sur-sur, porque técnicamente yo no estoy en el sur, ¿vale? Ese es para mí ese era el punto de partida. Digo, Dios mío, ¿qué voy a decir? Y además, ¿qué voy a decir cuando sé que Jair y Miguel, de verdad que no hay ficción aquí, tienen una formación y una experiencia ya más que sobradas. Probablemente mucho más amplia que yo en muchos sentidos. Lo que ellos dos saben es que a mí me gusta, primero, lo que podríamos denominar un cambio de rol, y luego si acaso ya podremos profundizar en esto. Y además me gusta un poco trastocar las cosas, ¿vale? Trastocar el panorama incluso de los debates. Entrañable. El debate norte-sur al que ha hecho Miguel referencia, y desde mi propio proceso de estudio y de formación, en realidad no es solo el debate entre norte y sur, desarrollo y subdesarrollo, con ese debate al que Miguel ha hecho referencia. Es decir, de dónde sale el desarrollo y por qué algunos países aparecen estar, por lo menos, condenados al subdesarrollo permanentemente. ¿De acuerdo? Ha habido autores que han hablado no tanto del debate norte-sur, desarrollo-subdesarrollo, sino de países enriquecidos y empobrecidos. ¿Vale? No se puede hablar, en mi opinión, y desde lo que yo he ido aprendiendo, del desarrollo como si fuera un fenómeno completamente natural y espontáneo. No es así. Por supuesto, está asociado al desarrollo del sistema capitalista mundo. Pero, bueno, hay países que se enriquecen a costa de la pobreza, del empobrecimiento de otros. Y sé desde dónde estoy hablando. Quiero decir, no estoy, digamos, intentando mostrar lo que no soy. Estoy en un país que es España. Estamos situados, por lo tanto, en ese norte, en esos países que se enriquecen en muchas ocasiones a costa del empobrecimiento de otros. Sé dónde estoy situado. ¿Qué ocurre? ¿Cuál va a ser la propuesta que voy a lanzar yo ahora antes de volver a escuchar a mis compañeros y amigos? A veces el debate de la cooperación, que por supuesto tiene el origen en los países del norte que se consideraron desarrollados y que además muy condescendientemente mostraron esa solidaridad a los pobres países que no habían podido desarrollarse, obviando, pasando por alto, que nosotros mismos éramos los causantes del subdesarrollo. ¿De acuerdo? Esa cooperación se planteó como la colaboración de los países que tienen capacidades a los países que no las tienen. Y es aquí donde yo voy a hacer el cambio de rol y voy a trastocarlo, si puedo todo. ¿Por qué? Porque además las últimas experiencias que Jesús ha mencionado en esa semblanza, etcétera, las últimas experiencias tienen que ver tanto con ese cambio de rol como con el trastocamiento que yo voy a sugerir, que es, llega un momento en que
por supuesto, los países del sur comienzan a colaborar entre sí, saltándose al norte, lo cual me parece inteligente y más que recomendable en muchas ocasiones, ¿vale? Punto primero. Pero segundo, llega un momento en que por lo menos algunas personas e instituciones del norte nos damos cuenta de que en realidad no somos los que tenemos que colaborar con el sur, sino que es el sur el que nos puede enseñar a nosotros. Y lo digo de verdad, ellos dos lo saben. Yo cuando planteo las experiencias con nuestros alumnos de la universidad, nosotros vamos desde hace ya años a la Amazonía peruana, a comunidades nativas y a esos cerros de viviendas infrahumanas, de condiciones de vida increíbles en este mundo y en este siglo. Bueno, pues en realidad vamos no para ayudar y para salvar a nadie, sino para aprender, para dejarnos transformar, ¿vale? Y es ahí donde nosotros en realidad somos los ayudados, por decirlo así, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, tenemos una experiencia ya profunda en este sentido, Somos los que aprendemos, somos los que recibimos lo que personas, muchas veces sin estudios, pero con vidas muy intensas, unas condiciones de vida a veces tremendas, bueno, pues son ellos los que nos enseñan a nosotros, ¿de acuerdo? Después es evidentemente nuestra responsabilidad el aplicar ese aprendizaje en nuestro mundo y en nuestra realidad, pero también allá en lo que podamos. Yo lo dejo aquí y si en algún momento interesa, pues profundizamos alguna de estas cuestiones. Muchas gracias, Luis. Miguel, ¿cuáles son las principales problemáticas, los principales temas que el programa está abordando y cuáles son los países más protagónicos, es decir, que están utilizando este programa de cooperación sur-sur? Sí, muchas gracias a las intervenciones de Luis y de Jair, Jesús Aguilar, porque justamente nos van poniendo en contexto que el marco de cooperación internacional sur-sur, digamos, no es parte del establishment del sistema de Naciones Unidas en un principio. Y estos trastocamientos que nos propone Luis y de los cuales vamos a ir profundizando, también son parte de lo que se ha vivido en el sistema de Naciones Unidas. Es decir, por ejemplo, en la declaración de los objetivos del milenio del año 2000 que hace Naciones Unidas, en esta declaración no se nombra la cooperación sur-sur como una alternativa, por ejemplo, para luchar contra la pobreza. Y esta omisión es grave porque entonces es un poco lo que está diciendo Luis, ¿no? El desarrollo tiene que venir dado por los países del norte hacia el sur. Eso es el pensamiento del establishment del sistema de Naciones Unidas. Desde que se creó en la posguerra de 1945, la idea era que el desarrollo se da y se ofrece y se ayuda por los países más desarrollados. Pero entonces en la cooperación sur-sur lo que hace es plantear un reto a eso y dice, al contrario, si seguimos por el camino de desarrollo de los países del norte, aglutinados en la OCDE principalmente, o sea, las economías más industrializadas del mundo, no vamos a alcanzarlos. O sea, económicamente no vamos a alcanzarlos. ¿Por qué? Porque el enriquecimiento de unos está relacionado con el empobrecimiento de otros. Y entonces empieza este cambio de los países del sur. Primero son los árabes y los africanos, que vienen de un momento de descolonización, ¿no? Países que están alcanzando la libertad en los años 50 y 60 y que se están aliando con otros. Los países de América Latina también empiezan a hacer lo propio. Y fíjate, el asunto es que ahora en los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, la cooperación sur-sur ya está señalada como una de las principales herramientas para lograr el desarrollo, este desarrollo que ha puesto Naciones Unidas. Y ahora Naciones Unidas ya está festejando el 12 de septiembre la celebración de la cooperación sur-sur, cuando antes del 2000 eso no estaba en la agenda, eso no era parte de lo que
se quería como desarrollo. Entonces, vamos, en un nivel muy grande está el tema de los países y está el tema del sistema internacional. Pero luego, en otros niveles más pequeños y específicos, están las acciones que hacen las personas, las instituciones como las universidades y, digamos, una serie de acciones de organizaciones de la sociedad civil que están motivando la cooperación sur-sur entre personas. Justo Jair, Luis y yo participamos en un proyecto de cooperación sur-sur triangular, en donde el norte también estaba, este norte entendido como España, como parte de Europa, como parte de los países desarrollados, pero en donde se jugaba mucho este significado que Luis está diciendo, ¿no? Es decir, ¿quién enseña a quién? ¿Quién muestra el desarrollo a quién? Y entonces eso es muy, muy transgresor de los órdenes lógicos del desarrollo, en donde el desarrollo es: te voy a dar tantos millones de pesos para que construyas tantos hospitales. Pues eso es un indicador, ¿verdad? Pero eso no es, ahí no se agota el desarrollo. Entonces, parte de lo que estamos discutiendo es cómo la pobreza, la educación, el cuidado de los recursos naturales, el cuidado de las personas, la capacidad de tener una vida feliz, o sea, empiezan a aparecer como los datos de desarrollo, el poder vivir socialmente con otros y de tener mayores posibilidades de convivencia, ¿no? Yo diría que eso es algo de lo que estamos hablando y de lo que quizá Jair y Luis nos pueden colaborar, porque yo sé que Jair en Colombia y Luis en España han estado haciendo estos ejercicios prácticos de cooperación internacional en donde pueden cooperar. Jair, si gustas abundar. Gracias Jesús, sí. Pues con relación a lo que Miguel nos comenta sobre esa cooperación sur-sur, digamos, y de las instituciones y como de ese nivel micro, llamémoslo así, de esa cooperación sur-sur, las universidades, en este caso las colombianas y las latinoamericanas en general, han tomado un papel protagónico en este tipo de cooperación sur-sur. Un poco para el caso, digamos, de Colombia y lo que las universidades estamos haciendo actualmente aquí en el país con relación a esto, tiene mucho que ver digamos, con lo que son los flujos migratorios, ¿no es cierto?, el movimiento y el desplazamiento de venezolanos hacia toda América Latina y especialmente hacia Colombia. Actualmente en Colombia hay 1.800.000 ciudadanos venezolanos residiendo en el país, lo que ha generado una cierta, digamos, dinámica social a la cual nosotros no hemos estado acostumbrados, porque somos un país que siempre ha tenido como una tradición de expulsar, pues, migrantes, y nunca hemos recibido flujos de esta envergadura. Y esto ha llevado a que todas las universidades, o gran parte de las universidades, se ocupen de este tema, del tema de las migraciones internacionales. Pero no solamente de atenderlos y de hacer una intervención humanitaria en el país como tal, es decir, alojamiento, servicios de salud, servicios de educación, atención, digamos, de urgencia cuando llegan al país, sino que también se está tratando de buscar otra forma de cooperar, ¿no es cierto?, de fomentar esa solidaridad, de fortalecer algunos procesos que se han ido deteriorando en Venezuela. En este caso, por ejemplo, la universidad ha realizado o hace parte de una serie de redes de trabajo conjunto entre Venezuela y Colombia. Y esas redes son redes de docentes e investigadores que lo que hacen es intercambios académicos, docentes que van a algunas universidades o prestan su tiempo para hacer algunas actividades con estudiantes venezolanos, o se va a la frontera a hacer determinados trabajos, o digamos una serie de actividades que van más allá de lo estrictamente, como les decía ahorita, de atención, pues, humanitaria, trascendiendo, digamos, a otros ámbitos y tratando de tener unos impactos, en este caso, en la calidad de la educación. ¿Y esto por qué se ha dado? Porque aquí en Colombia, digamos,
muchos migrantes, ya les comenté que eran 1.800.000, y muchos de ellos llegan con su título universitario, su título de bachiller, y resulta que aquí hay un problema para homologar o convalidar los títulos. Debido a la crisis que estos últimos años ha tenido Venezuela, digamos que la calidad de la educación no es la mejor, y entonces el Ministerio de Educación, no solamente el colombiano, sino muchos de América Latina, tienen cierta reticencia a convalidar y homologar los títulos con los que vienen los ciudadanos venezolanos. Porque, digamos, las universidades en Venezuela ya no tienen los mismos recursos, los docentes están yendo. Bueno, hay una cantidad de situaciones que han empezado a generar deficiencias en el sistema educativo. Entonces, como forma, digamos, de colaborar, ¿no es cierto? Como forma de hacer esa colaboración sur-sur, lo que hacen algunas universidades es eso. Básicamente, entonces, fortalezcamos de alguna forma desde nuestros recursos, ya sea docentes, de tecnología, de investigación conjunta, ¿no es cierto?, las universidades venezolanas para que, digamos, no siga este deterioro en la calidad de la educación y no se presente este tipo de situaciones. Ese sería como un ejemplo muy básico de lo que se está haciendo actualmente desde las universidades, ¿no es cierto?, en esa cooperación sur-sur, pero que busca eso, mantener, digamos, unos niveles en la educación, y no solamente es, digamos, ayudando, ¿no es cierto?, al sistema educativo venezolano, sino también, como le decía muy claramente ahora Miguel, aprendiendo de ellos, ¿no es cierto?, porque tienen otras formas de hacer, otras formas de ver, otras formas de comprender la realidad y el mundo, otras formas de comprender su realidad que para nosotros muchas veces, digamos, se nos pasan desapercibidas. Entonces es un trabajo conjunto, es un aprendizaje mutuo en el que tanto ellos reciben como nosotros recibimos. Y tenemos, digamos, resultados muy interesantes, tenemos investigaciones que estamos desarrollando con profesores e investigadores venezolanos, tenemos chicos y chicas venezolanos que son estudiantes que hacen parte de proyectos de investigación nuestros, y estudiantes nuestros que hacen parte de investigaciones que se están desarrollando allá. Entonces, se enmarcaría dentro de lo que es la cooperación sur-sur. Gracias, Jair. Luis, digamos que lo importante de la cooperación sur-sur es que los países se ayudan entre ellos y que no dependan solamente del apoyo que viene de fuera, que eso pues generó por mucho tiempo, por muchos años, décadas, una auténtica relación de dependencia con los países llamados así desarrollados, ¿no? Ahora se está buscando una nueva fórmula y digamos que más inteligente, más de no solamente te veo como alguien menor que no sabe cómo superar tus problemas, sino que tú sabes cuáles son tus problemas porque estás ahí y generas también conocimiento. Esta es, digamos, la dinámica que se está proponiendo al día de hoy. Y ya nos decía, nos platicaba Jair de esta experiencia con las universidades de Colombia y Venezuela. Platícanos de las experiencias de las que tú también has sido parte. Justo. A ver, ahora desde lo que tú estás planteando, Jesús, yo creo que tenemos que pasar, hay un momento que tenemos que pasar de ese modelo de dependencia, de creación de dependencia incluso, una creación interesada. Quiero decir, muchas veces, y no estoy descubriendo nada nuevo, se ha intercambiado cooperación al desarrollo a cambio de mercados para los productos de los países del norte. ¿Vale? Esta especie de chantaje, de doble chantaje, por un lado, el de las industrias extractivas que se apropian de los bienes de los países por eso empobrecidos, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Hay un doble chantaje, ¿por qué? Porque al final les decimos, es decir, no siempre y no todas las instituciones, pero ha sido un modelo vigente durante décadas. Para que tú recibas la cooperación de estos países del norte, además tienes que abrirnos mercados para nuestros productos, no los tuyos, ¿vale? El liberalismo comercial muchas veces se plantea en términos solo unidireccionales, del norte al sur, ¿vale? Por eso decía que la cooperación sur-sur es una respuesta inteligente a, digamos,
las malas prácticas, las prácticas injustas de muchos países e instituciones del norte. El cambio de la dependencia se tiene que transitar hacia la interdependencia. Lo que antes decía, cuando yo voy a algunos países, voy a aprender yo, desde luego que puedo, o sea, yo voy a ofrecer también, como estaba diciendo Jair ahora, yo voy a ofrecer aquello que pueda, conocimientos, capacidades, cualquier cosa que yo pueda ofrecer, ¿de acuerdo? Pero tenemos que plantearnos un modelo de interdependencia, efectivamente, de aprendizaje mutuo, decía Jair, ¿vale? Yo creo que ese es un primer elemento importante. A mí me ha llamado la atención, me gusta especialmente... Luis, sí. Vamos a ir a un corte. No quisiera que se cortara la idea, entonces si quieres regresamos y regresamos contigo, ¿te parece? Gracias. Vamos a un corte, estimados radioescuchas, y regresamos a Libertades. Libertad es. Libertad es. Bienvenidos, estimados radioescuchas, a su programa Libertades. Estamos dialogando, reflexionando sobre el tema de cooperación internacional sur-sur en tiempo de la pandemia. Tenemos a excelentes invitados, a Luis Die, a Miguel Vilches Hinojosa, a Jair Eduardo Restrepo Pineda, de España, Colombia y México. Se nos cortó un poquito la idea, Luis Die, sobre lo que nos estamos platicando sobre este tema y bueno, lo retomamos. Te regresamos el micrófono para que nos platiques. Adelante. Con mucho gusto. Decía que me ha llamado especialmente la atención, me ha gustado lo que ha planteado Miguel de ese desarrollo a lo grande, con instituciones grandes, internacionales, la cooperación gubernamental para el desarrollo, ¿de acuerdo? Frente a otro modelo que es el de las acciones pequeñas. Y para mí ha sido un descubrimiento paulatino, del cual, por cierto, Miguel es en parte culpable. Tuvimos ocasión, los años pasan y de repente uno se encuentra pues casi más cerca de la jubilación que de otra cosa. En fin, es lo normal. Decía, no sé si Miguel recordará, supongo que sí, aquel, magnífico viaje, aquella experiencia que tuvimos en Chiapas, ¿vale? Donde fuimos a conocer una experiencia de ese otro mundo posible. Luego retomaré esta idea. Bueno, pues aquello fue una primera toma de contacto con ese modelo de interdependencia, de aprendizaje mutuo, de, bueno, no soy yo el que puede enseñar cosas. ¿Vale? Aquí me gustaría contar, si me permitís, y nos da el tiempo de sí, una pequeña anécdota. La primera vez que yo fui a una comunidad nativa de la Amazonía peruana, me lo había pedido en mi universidad, ¿vale? No era propiamente un proyecto de cooperación, aunque estaba relacionada con la idea de la cooperación al desarrollo. A mí me pedían que hiciera un estudio, un diagnóstico de necesidades de aquella comunidad, ¿de acuerdo? Me lo pide en mi universidad, uno es lo suficientemente insensato como para atreverse a ir solo sin que nadie le conozca a una comunidad nativa, ¿vale? Bueno, pues un punto de insensatez tiene que haber para poder transitar caminos nuevos para mí, ¿no? Luego retomaré esto de la novedad que tiene que ver con la ignorancia propia. Cuando yo descubro un cierto modelo, descubro a nivel personal un cierto modelo, de repente me doy cuenta que hay países en Latinoamérica que llevan practicándolo 15 años. Entonces, por eso hablo de descubrimiento personal, pero que tiene que ver con la ignorancia de partida. Vale. Decía, la primera vez que yo llego, me encuentro solo, sin nadie más, en una comunidad que me acoge, por supuesto, y eso también lo retomaré luego, y uno de los ancianos de la comunidad, que tenía un solo año más que yo, fue la primera vez en mi vida que de repente me vi junto con el grupo de los ancianos, inesperadamente, sin preparación. Eso en mi mundo es casi traumático, no lo fue, pero bueno, un anciano de la comunidad estuvo platicando conmigo muchos días y muchos ratos. La vida rural te permite esa relación personal intensa y constante. Yo por entonces, la anécdota es que yo por entonces estaba haciendo un segundo doctorado.
ya tenía un doctorado y estaba como profesor. Y aquí incluso me río de mí mismo y ellos dos lo saben. Como profesor de universidad europeo, bueno, pues qué menos que hacer un segundo doctorado. Bueno, y el anciano de la comunidad me dice, Luis, es que, y además llamándome por el nombre, lo cual tiene un montón de connotaciones en las que no voy a entrar en este momento. Luis, es que hay un momento en la vida de las personas en que lo más importante no es seguir haciendo cosas nosotros, sino transmitirlas para que otros puedan continuarlas. Conocimientos académicos frente a sabiduría humana. Llegué a Valencia, a España, y lo que hice fue metafóricamente tirar el segundo doctorado a la papelera y dejar de hacer el tonto, porque había otras cosas que hacer, y eso tiene que ver con la escucha a un hombre mayor, sin estudios y que no había salido prácticamente en su vida de aquella comunidad pequeña. ¿De acuerdo? Con esto, con esta anécdota, acentúo esa importancia de las acciones aparentemente pequeñas, pero que pueden ser profundamente transformadoras. A veces las acciones grandes, en mi opinión, no son transformadoras, ni en el norte ni en el sur. ¿Vale? Las acciones grandes. Me da la impresión. No sé si el mundo, es algo que no sabría responder, no sé si el mundo se puede cambiar desde los gobiernos, desde arriba, desde las élites. Eso es un debate histórico de siglos y yo no sabría responder. ¿Qué puedo decir? Y con esto cierro un poco la aportación que yo pueda hacer en este momento. Bueno, nosotros en Europa, por lo menos, tendrían que decir Miguel, Jair, cómo se plantea en los sistemas educativos de cada uno. Pero nosotros dividimos el aprendizaje en la universidad en conocimientos, capacidades y actitudes. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista de los conocimientos tienen que ver con un sistema educativo asociado a la posición social especial. Es un sistema educativo en el que yo tengo acceso si he nacido en la familia adecuada. ¿De acuerdo? Es un sistema educativo y una educación que acentúa la propiedad del conocimiento. ¿De acuerdo? Y todo esto también tiene que ver con ese modelo capitalista, el sistema del capitalismo, que incluso se apropia y comercia con conocimientos que no deberían tener copyright. ¿Vale? Y todo eso tiene traducciones después en la vida académica también. ¿Vale? Hay tests de comprobación de si uno pone en práctica esto o no también. ¿Vale? Conocimientos. El problema es que eso se consigue desde el sistema educativo, desde la academia, ¿vale? Y además se plantean como propiedad. Y por lo tanto ahí hay una desigualdad tremenda. Los que tenemos estudios y los que no. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si planteamos, vale, conocimientos, ese es el problema. ¿Qué pasa con las capacidades? Ay, ahí nos han pillado. Ahí nos han pillado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un título de doctor y no sé cuántos años de experiencia en investigación, en la universidad como docente, todo lo que yo quiera, ¿vale? Pero yo digo que en la Amazonía mi doctorado, mis conocimientos, mi propiedad intelectual y lo que se diga no sirve absolutamente para nada. Bueno, sí sirve para distanciarnos y para introducir una separación radical entre las personas que me acogen y yo. Si yo soy el doctor, la hemos fastidiado, por no decir otra palabra que suene un poquito peor, ¿vale? La hemos fastidiado. Si yo soy el doctor, no hay... Lo siento. A ver, lo que yo podría decir es, bueno, yo tengo un título de doctor, a mí me han dado la oportunidad de hacer eso, pero yo no soy eso. Yo soy Luis, y a eso me refería con la importancia de que en una comunidad nativa te llamen como la persona que eres y no por el grado académico que hayas conseguido. ¿De acuerdo? En capacidades, bueno, yo planteé, junto con mis alumnos, el ofrecer a la comunidad que nos acogía una comida comunitaria que hacíamos nosotros, con sus productos, ¿vale? Ninguno de fuera. Hay ciertos mínimos que uno tiene que saber manejar. Vale, en la Amazonía, para encender fuego, no es lo mismo que en una cocina de gas, de cualquier lugar suficientemente acondicionado. Hay que encender leña,
Leña que está mojada además. Bueno, pues había un grupo de niñas pequeñas riéndose de nosotros con toda razón, porque no éramos capaces de encender fuego. ¿Cómo íbamos a hacer la comida? ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Cambio de rol inmediatamente. Por favor, niñas, vengan y ayúdennos a encender el fuego, porque si no, no comemos hoy. ¿Vale? Porque si no, no comemos hoy. Y las niñas encendieron el fuego, tengo que decir, yo diría casi en segundos. Por lo tanto, en el nivel de las capacidades, uno tendría que ser muy humilde, por lo menos los que venimos de lo académico, tenemos que ser muy humildes porque, como decía Jaime, son ellos los que las tienen, los que tienen esas capacidades, porque son los que viven en esa realidad. Yo no vivo en esa realidad. ¿Para qué sirve mi título de doctor en la Amazonía? Uno podría decir desde aquí, desde España, desde Europa, pues puede servir a lo mejor para encender fuego por aquello de que es papel. Y yo digo, no, ni eso, porque estaría mojado. ¿Vale? Encender algo mojado es muy difícil, ni para eso, ¿vale? Capacidades. Y finalmente, con esto voy a terminar, las actitudes. Las actitudes, con C de casa. Bueno, madre mía. Aquí, madre mía, me sale ya la exclamación y decir, ay Dios mío, ay Dios mío. En las actitudes, bueno, pues muchas veces el ámbito de lo académico es un ámbito ensoberbecido, de soberbia, en el que incluso competimos con los demás para ver quién va primero, quién es más inteligente, quién tiene más publicaciones, quién tiene más... ¿Vale? A mí ha habido ocasiones, y además en algunas estaban ellos dos, que han leído mi currículum en algún acto público, y a mí eso me produce mucha vergüenza. Quiero decir, si una persona es eso, creo que nos estamos perdiendo cosas muy importantes. Y creo que si me permiten hablar así, es un gran pecado de la academia, del ámbito académico. ¿Vale? Bueno, actitudes. Bueno, eso tiene que ver con la calidad humana de las personas, y ahí no tiene que ver el título. La calidad humana de las personas no tiene que ver con el nivel académico, con quien sea esta cuestión. El nivel académico lo pueden conseguir los individuos más burdos y estúpidos, y eso es una frase de John Stuart Mill en el siglo XIX. Los individuos más, perdonen la vehemencia española, pero me sale de dentro. Los individuos más burdos y estúpidos pueden conseguir el más alto grado académico que uno pueda imaginar. Y puede haber personas sin estudios con una calidad humana, con una sabiduría humana acumulada absolutamente extraordinaria. Concuerdo contigo totalmente, Luis. Claro, entonces, la idea de la calidad humana, esa idea del otro mundo posible, es otro mundo posible, los movimientos altermundistas, con los que además, vamos, me producen un profundo afecto. Creo que eso muestra todavía esperanzas para la humanidad, esos movimientos altermundistas. A veces un poco ingenuos, tengo que decir, a veces desde mi punto de vista, claro. A veces un poco ingenuos, pero bueno, ese otro mundo es posible no desde las actitudes de soberbia, de engreimiento, de vanidad, de adulación en lo académico, ¿vale? El otro mundo posible lo será si trabajamos esas actitudes y trabajamos esa calidad humana. Sin eso no tenemos nosotros el mundo desarrollado, no tenemos salvación en el sentido social. Y finalmente, tengo que plantear la centralidad, la importancia de la acogida, la hospitalidad y las relaciones personales dentro de las actitudes. Acogida, hospitalidad y relaciones personales. Un obispo de la Amazonía, de los de mochila y canoa. Un obispo de los de mochila y canoa. Me decía, es que Luis, ustedes son ricos en propiedades. Y de nuevo aparece la propiedad. Lo que es mío. Lo que yo puedo compartir si quiero. ¿Vale? Ustedes son ricos en propiedades. Y resulta que estos pueblos de la Amazonía son ricos en relaciones. No tienen más remedio, es que dependen de eso. Son conscientes de la interdependencia humana. Son ricos en relaciones. Ojalá ustedes aprendan de esa capacidad de relación que ellos tienen. Bueno, para mí, lo que planteaba de la cooperación
del sur hacia el norte, lo que nosotros podemos aprender al, con más o menos buena voluntad, ir para ofrecer nuestras capacidades, que allí son pocas, nuestros conocimientos, sí, claro, en lo académico son muchos, sí, eso es verdad. Pero al final esos conocimientos aplicados a la realidad allá, nos damos cuenta de que se quedan muy insuficientes. No somos tan sabios ni nuestros estudios nos sirven tanto en esos contextos. Y finalmente las actitudes para mí es central, para mí es lo más importante. Tanto que casi podría decir que han cambiado mi vida y mi planteamiento como profesor de universidad. En este momento hay cosas, también es un privilegio de los ancianos, de los que nos hacemos mayores, pero en este momento hay cosas que no me interesan. ¿Vale? Y lo que me interesa va en la dirección que estoy diciendo. Ya está, perdón por la extensión. Perdón. No, excelente, excelente tu intervención, Luis. Miguel, te cedo la palabra. Sí, retomar yo lo he visto así como que hemos ido bajando, ¿verdad? De todos los niveles que tiene una cooperación sur-sur que planteamos en un sistema internacional y que lo vemos cómo se va cristalizando en cada nivel de crecimiento, de desarrollo, porque propiamente es la amplitud del concepto de desarrollo, ¿verdad? El desarrollo es de las personas, es de los pueblos, pero en muchas dimensiones, no solamente en el indicador macroeconómico de un país. Ahora, Luis, y es porque sé que ahora está muy concentrado en el tema de la pedagogía, de la educación, de la transformación de los trabajadores sociales y de las personas que van a trabajar luego con otras, nos ha narrado esto que también lo hemos tenido como experiencia en la universidad. Y mira, estamos hablando desde la Universidad de Guanajuato y yo he tenido mucho estas discusiones con mis estudiantes, ¿no? De la Universidad de Guanajuato. Ellos me han dicho en muchas ocasiones, profesor, es que ya no hay intercambios para Canadá, para Estados Unidos, solo me ofrecen Colombia, ya solo me ofrecen Argentina, ya no hay buenos intercambios, ¿no? Y de inmediato aflora eso que todavía está muy enraizado en la educación de nuestros estudiantes. Es decir, yo no puedo ir a Colombia porque no me van a enseñar nada. Entonces, eso es falso, desde luego. Y lo que yo les transmito a mis estudiantes es, claro que ve a Colombia, claro que aproveche ir a Uruguay, claro que aproveche ir a Argentina, a un país que no sean los tradicionales países del norte, porque desde luego que vas a aprender y los animo. Y los que se han ido han regresado muy contentos, ¿eh? O sea, realmente cuando tienen la experiencia y se dan cuenta de lo que significa ir a un país a aprender y a estar abiertos a esto que nos han narrado, la interacción, entonces esto es un programa de cooperación sur-sur. Es decir, esto es enriquecernos ya sin la dependencia de estar con un modelo que además ha probado al menos de que está en una profunda crisis. Y lo digo, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia del COVID-19 que todos estamos sufriendo. Luis decía muy claramente esto de la propiedad, ¿verdad? Pues ya estamos en la discusión de la patente de la vacuna del COVID-19. Ya estamos en ese estira y afloja de a cuánto nos lo van a vender, porque ya es algo que se da por hecho, porque el sistema funciona así. Pero claro, entonces pensar en una cooperación sur-sur, pensar en esta solidaridad con los pueblos y plantear estrategias de cómo salir adelante de todo lo que ha ocasionado la pandemia de COVID-19, es una reflexión que realmente se antoja necesaria. Luis, Jair, hemos platicado de cómo se vive la pandemia en España y en Colombia, nosotros en privado, y a lo mejor es un buen momento para pensar cómo como universidades también podemos plantear alternativas a la salida de estas múltiples crisis
y esto que dice Luis, ¿no? Que pues pensamos que los estudiantes y los profesores no solamente son personas que quieren conseguir un trabajo y seguir estando en el mismo sistema, sino que también son futuros actores de transformación de la realidad de nuestros países, ¿no? Jair, te escuchamos. Gracias, Jesús. Retomando un poquito lo de Miguel sobre la pandemia y el confinamiento al que nos estamos viendo sumidos todos, pues hay una cuestión muy interesante que empezamos a hacer junto con otra universidad aquí en Colombia y que para nosotros fue digamos, un éxito y una intervención. Nosotros empezamos a trabajar el tema sobre la pandemia y hacer unos talleres vía Zoom para personas de la comunidad LGBTI, para mirar cómo, digamos, el COVID y el confinamiento los afectaba en determinados aspectos psicosociales, básicamente. Y eso empezó, digamos, a trabajar, trabajamos la Universidad Uniminuto y la Universidad Tecnológica, y digamos que a través de los líderes, a través de las redes sociales, pues eso se nos fue creciendo y se nos fue creciendo. Y dentro de ese grupo de personas que estaban cada 8 días con nosotros, ahí había al frente un médico, entonces habían especialistas en salud sexual, habían psiquiatras, bueno, una cantidad de personas, pero lo que más nos llamó la atención era que cada día o cada 8 días que teníamos el taller, se reunían entre 80 y 100 personas a ese taller, pero no solamente eran colombianos, eran ecuatorianos, eran peruanos, eran venezolanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, digamos, este contexto de confinamiento de alguna forma era físico, pero trascendió las fronteras que estábamos, pues que lo que nosotros nos imaginábamos? Nosotros no pensamos que había gente del Ecuador que nos preguntaba y hablaba y participaba y tenía las dudas y nos daba, digamos, esta satisfacción por tener esa información que de pronto allá no se podía conseguir fácilmente o allá nadie se le había pasado por la mente. Entonces estas tecnologías podíamos trascender. Y eso también, digamos, fue muy importante para nosotros porque nosotros no lo hacíamos como una actividad, digamos, académica. No queríamos enseñarles y ponerlos ahí como en una clase, sino que queríamos conversar con las personas y mirar cómo estaban viviendo la pandemia y cómo una chica trans o como un chico que se dedica al trabajo sexual y que no puede salir a trabajar, o como una chica que está en su proceso de hormonización no lo puede hacer porque no puede salir, o una persona que está enferma y le privan sus servicios de salud. ¿Cómo hace para enfrentar todo eso? Y nos dimos cuenta de una cantidad de realidades, ¿no es cierto?, de cuestiones que cada uno de nosotros y de nosotras vive diariamente, que como les decía ahorita, a uno se le pasa por la cabeza, porque uno vive simplemente en su mundo, y entonces mi mundo es el mundo de la universidad y el mundo de mis estudiantes, pero difícilmente me voy más allá de lo que viven mis estudiantes, y eso es otra cosa también que ahora estamos viendo con la pandemia que nos ha enseñado, ver ese mundo y ver que muchos de los chicos que iban a mis clases, por ejemplo, no se pueden conectar porque no tienen cobertura de internet en sus casas. Y muchas veces a uno, pues, uno dice, no, pues, ¿cómo no va a tener internet? Como que, pues, ¿eso cómo es posible? Pues es posible porque existe, porque aquí en Colombia pasa, y pasa en México, y pasa en Venezuela, y pasa en Ecuador, y pasa en muchísimas partes, y lo tenemos tan cerca que muchas veces como que, digamos, vivimos en una realidad muy cómoda, por decirlo de alguna forma, y no vamos mucho más allá. Entonces me parece como que esta situación nos ha llevado, ¿no es cierto?, a descubrir o por lo menos a visibilizar esas otras vidas, esas otras realidades, esas otras experiencias, ¿no es cierto?, que están viviendo las otras personas desde múltiples espacios, desde múltiples situaciones, ¿no es cierto?, de diferente índole, que son necesarias visibilizar y que nos van a servir no solamente para, digamos, crecer personal, profesionalmente, sino también para crear esas intervenciones, para buscar esas soluciones que sean pertinentes y que lleguen realmente a las personas que los necesitan. Muchas gracias, Jair. Luis, adelante. Gracias. A ver, me ha sido particularmente interesante los retos que suele plantear Miguel también siempre. Él lanza retos y ya los demás
tendrán que vérselas con los retos. A ver, Miguel plantea la diferencia radical entre una educación transformadora. ¿Transformadora de qué? De las personas y de lo social. Todo eso va junto. La posibilidad de transformar a las personas y a la sociedad. O una educación meramente reproductora. No voy a citarlo ni a reproducirlo, está accesible en YouTube, pero precisamente cuando estuve en México tuve la ocasión de escuchar un discurso de Paco Ignacio Taibo que habla de esta cuestión. ¿Qué es lo que quieren nuestros estudiantes? Ser de nuevo los capataces del Nuevo México, decía él. Bueno, o queremos personas capaces de transformar el mundo. Ojo, porque estoy hablando de que los que van a transformar el mundo son ellos, no yo. ¿Vale? Primero, porque yo no puedo, yo no soy Harry Potter. Y segundo, porque por edad cada vez tengo menos posibilidades de lograrlo. Con lo cual, o transmitimos esa posibilidad de transformación, o ciertamente nos moriremos, incluso físicamente, literalmente, por supuesto, sin haber alcanzado lo que pretendíamos, evidentemente. Estos son procesos históricos de larguísimo recorrido. Los intercambios, esos estudiantes que dicen ya no podemos ir a cualquiera de los lugares famosos, apreciados académicamente, yo que sé cómo decirlo. Yo tengo que decir, y me van a permitir, evidentemente, y aunque no lo hicieran, haría lo mismo, no tengo problema con esto, que planteo un ejemplo, no voy a decir dónde, esa es la cuestión que me van a permitir, porque no considero que se deba hacer. Mi universidad me pidió que yo fuera a una de las universidades más prestigiosas del mundo. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Creo que es suficientemente indefinido como para no tener posibilidad fácil, por lo menos, de ubicar. Vale, pues quiero decirse ahí que irse va. ¿Qué remedio? O sea, bueno, pues bien, estoy disponible para ir a la Amazonía y estoy disponible para ir. Que llego allí y, bueno, me plantean, sí, bienvenido, sea usted bienvenido, vuelva dentro de 5 semanas y le damos el certificado como que usted ha participado en esta universidad durante 5 semanas. Así, tal cual. Yo estoy muy mayor ya para estas cosas. A mí eso ya no. O sea, ni la ética, ni la honestidad personal, ni yo que sé cuántas cosas más me permiten eso. Intenté buscar alternativas no académicas de aprovechar esas 5 semanas alejado de mi familia en otro lugar del mundo. No fue así. Yo llegué puntualísimo a las 9 de la mañana a la oficina central de la universidad para presentarme porque me habían admitido para el intercambio. El jueves estaba de vuelta a España. No, yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. ¿Vale? Esos intercambios famosos a veces no son las mejores experiencias que uno puede tener. Voy a dejarlo así de elegante y así de... bueno, ¿qué ocurre con este otro intercambio raro? Porque no es, para empezar, no es académico, no lo es. Nuestros estudiantes van con unas prácticas curriculares, son prácticas de grado, ¿vale? Es una asignatura de su carrera, ¿vale? Las prácticas. Bueno, pues en esta experiencia rara, el primer año, que fui yo solo, etcétera, ya lo he dicho antes, mi familia se quedó traumatizada. De hecho, creo que es de las pocas veces que todos en casa se quedaron llorando. Este papá no vuelve, se lo va a comer un cocodrilo, yo qué sé cuántas cosas más. Este hombre está mayor, ya no tiene la capacidad física para... ¿Vale? Ese fue el panorama del primer año. 2 años después vino mi hija. Y me llena de orgullo, absolutamente, como padre. Vino mi hija a hacer sus prácticas en aquella comunidad de la Amazonía. Y esto muestra ese proceso de transformación, no solo personal, sino también familiar. También en la transmisión de decir, bueno, es que lo que tú has vivido como importante, lo es también, es importante para las personas que están formándose en la universidad. Es una experiencia, yo diría en este momento, absolutamente clave. Transformadora siempre que uno lo haga bien. Lo que nos transforma no es el hecho de ir, sino de ir y hacer
hacerlo de determinada manera. La cuestión, por lo tanto, es cómo vamos. Y voy a poner solo algunos ejemplos. ¿Cómo vamos nosotros? Los alumnos no llevan celular. Y esto, en términos europeos, es casi, de nuevo, traumático. Dios mío, sin celular, sin comunicaciones, sin redes sociales, sin posibilidad de hacerme un selfie. Es que no vamos a eso. El que quiera ir a eso, no viene. Punto. Se ha acabado. Ya está. Como el que selecciona soy yo, se ha acabado. Si tú quieres ir a eso, no vienes. Segundo, vamos para darlo todo. Ya he dicho antes lo poquito que podemos dar, pero vamos a darlo todo. Y eso ha significado este último año, por ejemplo, en el mes de enero, que estuvimos en el sur de Perú, en la frontera con Bolivia, Brasil y Perú, significó de 14 a 19 horas al día trabajando, pero de trabajo real, ¿eh? Trabajo real entendiéndolo también, incluido evidentemente, las relaciones personales que había que establecer con las personas de las comunidades. ¿Vale? 14 a 19 horas al día, incluidos los fines de semana. Es que yo quiero ir a Machu Picchu, pues tú no vienes. Es que no vamos de turismo, es que no vamos a eso. Vamos a tener una experiencia de inserción hasta donde nos es posible y asumimos condiciones de vida muy duras para nosotros, ¿eh? El dormir en el suelo durante un mes, bueno, pues no es normal desde hace muchos años para nosotros. Bueno, pues lo hacemos, entre otras muchas cosas. Si yo tuviera que resumir la experiencia de este año, y sigo hablando de cooperación, pero de esa cooperación en la que nosotros aprendemos de ellos, ¿vale? El título de esa experiencia, y de hecho el vídeo que creo que Miguel ya ha recibido, hacemos un pequeño vídeo de explicación de esa experiencia, de esas prácticas, de esa pequeña aventura. El título sería Lo imposible. Este año juntos hemos hecho lo imposible. Era imposible hacer lo que hicimos y lo hicimos. Con humildad, cosas pequeñas siempre, sí, por supuesto. No hemos cambiado la vida de ninguno de los lugares en los que hemos estado, por supuesto, sí. ¿Qué pasa con la pandemia? Bueno, pues que, como ha dicho Jair, vamos, estupendamente, eso nos obliga a utilizar lo virtual, que es lo que estamos utilizando en este momento, la conectividad online, ¿vale? Lo que antes podíamos hacer, digamos, por afición o por gusto, en este momento nos vemos obligados a recurrir a este tipo de instrumentos, ¿de acuerdo? Algunos viajes internacionales no se pueden hacer, están prohibidos. Nosotros no saldremos en enero próximo porque ni España es segura y podríamos ser un peligro para otros, ni nos dejarían entrar en determinados países. Habría que pasar una cuarentena, con lo cual pasaríamos bueno, es igual. El descubrimiento de la virtualidad y lo online como bueno, único cauce de mantener relaciones, incluso con profundidad. No relaciones superficiales, ¿eh? Creo que este programa no lo es. ¿Y qué otra cosa estamos haciendo en el periodo de la pandemia? Lo que nos toca a nosotros, prepararnos mejor para que cuando podamos volver a ir, podamos aprender más y mejor, podamos servir más y mejor en los lugares a los que vamos, ¿vale? Mi conclusión respecto al aprendizaje de la pandemia es que las relaciones personales directas, el contacto, incluso físico, los abrazos, el descubrir que eso es infinitamente más importante que los amigos de Facebook, que los contactos de redes sociales y que cualquier otra cosa. Nosotros estamos preparándonos para que cuando salgamos podamos hacerlo más y mejor. Gracias, Luis. Se nos ha ido el enemigo de todo programa de radio, de televisión, es el tiempo. La charla, estábamos muy a gusto, aprendiendo cosas, escuchándolos atentamente. Este programa es un primer hola para muchos otros programas que vamos a realizar con Jair, con Miguel, contigo, Luis. Abrimos este espacio para la reflexión, no solamente de este tema, sino de muchos otros. Tengo que cerrar el programa. Miguel Vilches, muchas gracias. Jair Restrepo, muchísimas gracias. Saludos hasta Colombia. Y Luis, saludos hasta España. Y pues muy contentos con ustedes. Miguel, si gustas decir. Ajá, sí, adelante.
me gustaría agradecer a Jair y agradecer a Luis y decirte que el programa que ha estado narrando Luis, yo estoy ya buscando manera de que la Universidad de Guanajuato se pueda colaborar en este proyecto. Porque lo que yo quiero decir que, nada más para cerrar la idea, la cooperación sur-sur lo que nos está mostrando es que el norte está en el sur y el sur está en el norte, y esta división que se hizo en los años 70 realmente ya es muy poco funcional. O sea, realmente lo que estamos viendo es que las personas cooperan y las personas quieren desarrollarse sin jerarquías de quién es mejor y quién es peor. Y ese es el gran aprendizaje en términos de esta cooperación. Luis, yo estoy dando ahora el curso de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ya he invitado a Luis al curso. Voy a invitar a Jair ahora, también aprovecho, para que esto se vaya convirtiendo en algo importante en la Universidad de Guanajuato como una línea de trabajo. Excelente, Miguel. Pues ahí los tienes, las cosas que brotan de un programa de radio. Bueno, humildemente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros radioescuchas y televidentes por TVUG. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego. Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia Sociedad Civil presenta Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido.